Este libro de Hebreos es una pieza maravillosa que nos da mucha información referente a la persona del Señor. ¿Qué motivó al escritor dedicar tiempo para defender la fe frente a los judíos? En estos días nosotros hemos vivido una experiencia que ha afectado a toda la población. Me refiero a este hecho trágico producido con este político de Orlando, la muerte de Orlando. Y todo el pueblo está en este ambiente de dolor, de tristeza y atento a todos los detalles con relación a este hecho. Bueno, algo similar, pero con una magnitud extraordinaria, ocurrió con la persona del Señor. El Señor Jesús, durante el tiempo de su ministerio, impactó a la nación de Israel. Y toda la nación de Israel estaba atenta a la persona del Señor. Luego del acontecimiento de la muerte del Señor, que fue otro hecho notorio para toda la nación de Israel, pues nosotros vemos en los evangelios cómo los principales líderes de la nación de Israel incitaron a los gobernantes y al pueblo para deshacerse del Señor. Y el Señor tuvo una muerte ejemplar y muy sentida en la nación. ¿Cuántas cosas acontecieron con la muerte del Señor? Para aquel entonces hubo temblor de tierra. Para aquel entonces el sol se oscureció, la naturaleza puso de manifiesto la muerte del Señor. Y entonces todo el pueblo se agolpó, se reunió para ver ese acontecimiento. Porque el Señor Jesús fue una figura notable para la nación de Israel, para todos. Y muy pronto los creyentes empezaron a cumplir con el mandato del Señor. Y nosotros sabemos lo que aconteció una vez viniera el Espíritu Santo a la iglesia, a los creyentes que estaban en Jerusalén. Y a partir de ahí, cómo se empezó a hablar sobre el nombre del Señor. Ahora, esto despertó mucha discusión y despertó mucha oposición, mayormente por lo enraizado que estaba la religión, el concepto religioso, la doctrina de los judíos y la cultura de los judíos, cómo hubo mucha oposición sobre la persona del Señor. Y vamos a decir, muchas bolas de humo que salieron en torno a la persona del Señor para desvirtuar, para desfigurar la persona de Cristo. Desde su resurrección, cuánta oposición hubo. Y luego entonces, cuántas enseñanzas erradas sobre la persona de Cristo.
los apóstoles, los creyentes, tuvieron que enfrentarse al estudio de la palabra, de las Escrituras a fondo, para hacer defensa sobre la persona de Cristo. Y el libro de los Hebreos, esta es una de las razones. En el capítulo 1 del libro de los Hebreos, nosotros tenemos en sus primeros versículos lo que los abogados llaman, en defensa de cualquier caso frente al tribunal, los presupuestos. ¿Qué se proponía el escritor de los Hebreos al escribir? En defensa y también en revelación de lo que él entendía que era la persona del Señor a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras. Los primeros 4 versículos de Hebreo, nosotros encontramos esta introducción que luego el escritor pasa a desarrollar. ¿Qué dice el escritor en esta introducción acerca de la persona del Señor Jesús? Leamos estos versículos. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, refiriéndose a la persona del Señor, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta es la introducción que hace el escritor a los Hebreos sobre la persona del Señor. Y concluye en esta introducción señalando lo que refiere en el capítulo 8, versículo 1, acerca de la persona del Señor, cuando dice que el Señor se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y cuando hace esta referencia, lo hace cuando presenta al Señor como el sacerdocio eterno, como el sacerdocio verdadero, como el sumo sacerdote. Entonces veamos en esta introducción lo que presenta él acerca del Señor. En primer lugar, que el Señor es superior a los ángeles, en primer lugar, señala que el Señor es la última palabra de Dios para la nación de Israel y para la humanidad. Ustedes recordarán que en la aparición del Señor, en el cumplimiento de los planes de Dios proféticos, habían pasado muchos años, cientos de años. Se calcula que 400 años que no se habían levantado profetas en la nación de Israel.
que no se había escuchado la voz de Dios, y esto dio lugar a que se levantaran muchas tradiciones que se fueron añadiendo a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la revelación de Dios para la nación. De manera que el pueblo estaba prácticamente como ovejas sin pastor. Y dice el escritor a los hebreos que Dios se había hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Dios había hablado por la naturaleza, había hablado por los hombres que había escogido, por los profetas que el Señor usaba para dirigir su palabra. Pero en estos postreros días, a partir de la venida del Señor, nos ha hablado por el Hijo. De manera que el Señor Jesús es la última palabra de Dios para la humanidad. Juan, hablando acerca de la persona del Señor en su Evangelio, en el capítulo 1, hace referencia acerca de la persona del Señor en este orden, en este sentido. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice Juan en su capítulo 1 acerca de la persona del Señor Jesús? Porque el propósito del escritor de los Hebreos es exaltar la persona de Cristo y su obra a favor nuestro, a favor de la iglesia. Y nos da información interesantísima que son de fortaleza a nuestra fe, de fortaleza a la fe del creyente, sobre todo al creyente hebreo, que podía causar, a quien podían envolver con relación a las tradiciones y a la misma práctica que ellos habían traído. Entonces, nos dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Señala al Señor como el creador de todas las cosas. Pablo hace referencia a esto también, a este concepto del Señor como el creador de todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él nos dice: Él, el Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, vemos esta referencia acerca de la persona del Señor como el creador, como lo señala el escritor a los Hebreos aquí, cuando dice: y por quien asimismo hizo el universo. Otra información que nos da interesante, no solo que el Señor es el creador, sino que Él es el resplandor de la gloria de Dios. En el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan,
también Juan hace referencia a la persona del Señor como la manifestación de Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesús es la presentación física, podríamos decir, del Creador. Qué gran misterio. Por eso Pablo, refiriéndose a esta verdad, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y el autor de los Hebreos aquí está reconociendo esto, que el Señor es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Veamos nuevamente en el capítulo 1 de Juan lo que el apóstol Juan dice acerca de la persona del Señor, y claro, todo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo 1? Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y así Juan revela su apreciación sobre la persona del Señor, como lo hace el escritor de los Hebreos aquí. El Señor, la imagen de Dios. Como creador, el Señor, el sustentador de la creación. Versículo 3, el cual, de capítulo 1 de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La misma apreciación por las escrituras del apóstol Pablo sobre el poder creativo del Señor y también cómo la creación en el tiempo presente responde a las leyes que el Señor ha establecido sobre ella. El Señor, el sustentador de la creación. Fíjense que todo apunta a evidenciar la grandeza de la persona del Señor, que es el objetivo, el propósito del escritor del libro de los Hebreos. Y lo más interesante para nosotros, que el Señor es el purificador, el que ha logrado limpiar nuestras vidas para hacer posible que nosotros tengamos comunión con Dios. Al final de este libro, en el capítulo 10, el escritor de los Hebreos dice que el Señor nos abrió un camino nuevo y vivo a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. El Señor que nos purificó, que nos limpió, que nos santificó,
que ha purificado nuestras vidas, nos ha dado esta bendición, este privilegio. Y esa purificación de nuestros pecados lo ha hecho por medio de sí mismo. Él consumó esa obra de salvación, dice el escritor a los Hebreos, al final del versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, esa obra grande que el Señor ha hecho. Entonces señala que el Señor está sentado en la majestad, a la diestra, que es lo que leímos en el capítulo 8, versículo 1. Sigue hablando acerca del Señor. ¿Y cómo ve en términos espirituales el escritor de los Hebreos a la persona del Señor? Lo ve como superior a toda la creación angelical. En el versículo 5 dice del capítulo 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Cada revelación con relación a la persona del Señor, el escritor de los Hebreos lo está sustentando con lo que la palabra profética dice acerca de la persona del Señor. Por ejemplo, cuando habla de la superioridad del Señor con relación a los ángeles, está citando el Salmo capítulo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 2, versículo 7 con relación a esta verdad a la que apela el escritor a los Hebreos? Salmo capítulo 2, versículo 7 nos dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto refiriéndose a esa profecía también que nos refiere al Señor como Rey, cuando de manera visible, práctica, el Señor va a gobernar sobre todas las naciones. Y lo mismo hace cuando tiene como sustentación lo que dice en Primera de Crónica, capítulo 17, versículo 3. Bueno, lo que quiero señalar es que el escritor presenta al Señor como superior a las huestes angelicales, a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a toda la población celestial. El Señor superior, porque el Señor es el creador de todas las cosas. Entonces, también presenta al Señor como superior a Moisés y como superior al orden, que eso lo vamos a ver ahora, al orden sacerdotal, de acuerdo a la clase de Leví, de donde salían los sacerdotes. Cuando en el capítulo 7, desde el capítulo 5, el escritor a los Hebreos se refiere a Melquisedec, lo hace para revelar
lo que la misma palabra del Señor dice en el Salmo 110, refiriéndose a la persona del Señor como un sacerdocio superior al sacerdocio arónico. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Él está ya entrando en materia de la introducción que hizo en el capítulo 1 referente a la persona del Señor. El sacerdocio arónico fue un sacerdocio desde los elementos donde iban a ejercer su función sacerdotal hasta el mismo sacerdocio, eran figura del verdadero sacerdocio y del verdadero lugar donde se iba a oficiar. Por eso, primero señala que el Señor traspasó los cielos. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué función tiene el Señor actualmente sentado a la diestra del trono de Dios? Bueno, el Señor está allí intercediendo por su pueblo, intercediendo por nosotros, por su pueblo que Él compró con su propia sangre. Qué bueno es saber que nosotros somos de tal valor para Dios. Pedro dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es bueno saber que el valor suyo ante Dios y el valor mío es la vida de Cristo, la sangre que el Señor Jesús vertió, derramó en la cruz del Calvario. Así, en el versículo 6, refiriéndose a la obra sacerdotal del Señor, dice, versículo 6 del capítulo 8, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El escritor a los Hebreos está señalando que se ha cumplido el plan de Dios relacionado con esta meta de tener el verdadero sacerdocio. El sacerdocio arónico era figura de la persona del Señor. Y para fines de su ejercicio, sabemos que tenían que sacrificar animales. Y todo apuntaba a la figura de la persona del Señor. La nación de Israel hasta hoy no ha asimilado, no ha realizado de que ese sacerdocio y que esos reglamentos ya cesaron, que se cumplió como el Señor lo había dicho en Jeremías capítulo 31,
versículo 31 nos dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es un pasaje preciosísimo para la iglesia, para el creyente, que nosotros debemos asimilar bien. Con razón, el Señor Jesús, en la última reunión con los discípulos, hizo la introducción de los símbolos de su cuerpo y de su sangre, cuando dijo que estaba introduciendo un nuevo pacto. Mateo capítulo 26. Veamos esto porque es interesante. Mateo capítulo 26, versículo 28. Donde dice el Señor, bueno, el versículo 26 del capítulo 26 de Mateo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y aquí vemos nosotros el cumplimiento de lo que Dios había dicho a través del profeta con relación a la persona del Señor y al nuevo pacto al cual pertenecemos todos nosotros. Y no solo eso, sino también lo que conlleva ese nuevo pacto: el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras maldades, de manera eterna, dice el Señor, y no me acordaré más de sus pecados. El escritor de los Hebreos dice que lo echó en lo profundo del mar, para nunca más, lo que tiene que ver con el pecado del creyente arrepentido, de nosotros como pueblo de Dios, para nunca más acordarse de ellos. En el capítulo 10 de Hebreos, con relación a esto, es bueno señalarlo. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 17, dice la palabra, y añade: y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Versículo 14 de Hebreos capítulo 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré.
lo que dijo el profeta Jeremías. Pero ¿qué significa esto de que pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré? La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que le hace comprender, entender el propósito de Dios, la palabra de Dios, que nos ilumina. El mes pasado yo fui invitado a Río San Juan, a la iglesia de Río San Juan, y allí conocí al pastor principal, ya un hermano en los 90 años. Y es asombroso que este hermano, sin saber leer, es un excelente expositor de las Escrituras. Cómo sin saber leer, él puede edificar. Ya él está, vamos a decir, retirado. Claro, hay otros ancianos. Pero cómo él pudo enseñar a la iglesia, pastorear la iglesia, sin saber leer. Y cómo la iglesia tiene respeto por él. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo, que lo ilumina, que le revela la palabra de Dios. Alguien le lee y él puede entender, puede discernir y enseñar correctamente la palabra de Dios. Bueno, nosotros somos prueba de ellos, todos nosotros, cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Y cuando de pecado se refiere, cómo el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, nos redarguye, nos contrita. Y no tenemos otra alternativa en condición de vida de pecado que ir al Señor y confesar nuestros pecados, porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Así que esta profecía referente al nuevo pacto y al propósito de Dios se cumplió plenamente tanto en la persona del Señor como también en nosotros como su pueblo. Señala el escritor a los Hebreos que el Señor es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los sacerdotes judíos eran ministros primero del tabernáculo, luego del templo, de cosas que eran figura de lo verdadero. Cuando el Señor instruyó a Moisés para construir el tabernáculo, así se lo mostró como figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Donde entró Cristo, donde entró al Señor. El Señor, dice el versículo 5, los cuales sirven a los sacerdotes de judíos mientras existía el sacerdocio, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el del Señor, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y el sacerdocio tenía que ser renovado, sustituido permanentemente, pero el sacerdocio del Señor es un sacerdocio para siempre, un sacerdocio eterno.
qué maravilla la revelación, la enseñanza que imparte el escritor a los hebreos, a los creyentes, para animarlos, para fortalecerlos en la fe. Hoy, este libro de los hebreos hace lo mismo con nosotros, lo que hemos respondido a la fe del Señor. Nos da confianza, nos da seguridad, nos da fortaleza y también nos hace sentir confiados de las bendiciones recibidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así debe ser motivo de regocijo, de alegría para nosotros, saber que somos partícipes de este proyecto de Dios que se llama la Iglesia, de este plan de Dios, maravilloso plan de Dios, de este periodo de gracia, y que nosotros hoy somos beneficiarios de esta gran bendición. Así que concluyo en esta noche señalando esta gran bendición que tenemos de parte del Señor, que disfrutamos de este nuevo orden de cosas dentro del programa de nuestro Dios. Todavía hoy persisten los que quieren hacernos judaizar, los que pretenden hacernos vivir queriendo estar bajo la práctica judaizante, refiriéndose a guardar la ley, a guardar sábado, a guardar esos reglamentos antiguos que, como dice el escritor a los hebreos, son cosas que quedaron obsoletas y que estamos bajo un nuevo orden, el nuevo pacto por la gracia de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría para vivir en esta libertad a la que el Señor nos ha llamado. Que el Señor nos bendiga.